Gerardo Enciso es un músico mexicano considerado de culto, que ha participado con otros colegas suyos como Alejandro Markovich, Eli Guerra o Fernando Toussaint. En nuestra sección Invitado en Casa queremos mostrarte esta reseña que preparó Félix Barbosa. No te la pierdas. Gerardo Enciso es cantautor jalisciense, considerado de culto. Su música comienza a ser escuchada en la década de los 80, en medio de un ambiente árido y sin muchas oportunidades, justo cuando el rock era una expresión satanizada y clandestina, pero también libre de ataduras comerciales y pretensiones mercadológicas. Desde niño, Enciso se llenó las venas con las orquestaciones armadas por los Beatles, de la forma en la que Bob Dylan empleaba el lenguaje en sus canciones, de las armonizaciones adelantadas que Agustín Lara lanzaba en cada disco y del contacto permanente que tuvo con la música culta en compositores como Brahms o Schoenberg. Bueno, pues tuve la fortuna yo de tener ahí un padre que le gustaba la lectura y la música. Entonces en casa oías desde Brahms hasta el Jugo de Piña, ¿no? La rola está. Tiene una gama amplia de gustos mi padre, entonces por ahí tuvimos un contacto a muy temprana edad, ¿no? Sobre la música y una amplitud de géneros que básicamente ahí fue donde mamé todo este rollo, ¿no? Pero como te digo, también había muy buena música mexicana, por ejemplo Agustín Lara o José Alfredo Jiménez. Pues empecé a tocar música de muchos géneros, pero básicamente los referentes, yo creo que la gente que más me sorprendió al principio fueron los Beatles, por ejemplo, esa riqueza orquestal, musical. Dylan también con la sencillez y el juego del lenguaje. Y bueno, ya después la música clásica también es muy importante en cuestiones ya de armonía, como Schoenberg, ¿no? Enciso pertenece a aquella generación de músicos que picó piedra para que el rock ganara espacios. Desde entonces ha grabado varios discos como el legendario A Contracorriente en 1989 con la banda El Poder Ejecutivo, Cuentos del Miedo en 1993 con Culebra Records o Es por ti en el 2010. Pues fue un poco también estar, como te decía hace rato, estar picando piedra. Pues yo empecé cuando no había disqueras, ¿no? Entonces para sacar el primer disco fue un pedo, donde agarramos una oferta ahí en Pirles que grababas por 8,000 bolas un disco. Y dije, pues vamos a hacer el disco, ¿no? Y así salió el primero. Pero después ya cuando surge La Culebra, que era un subsello de BMG, pues estaba Cuca, estaba Santa Sabina, ¿quién más? Bueno, había varios ahí, Frata. Entonces ahí es donde me contratan a mí en ese sello y pues bueno, ya tienes una difusión, apenas empezaba MTV, entonces pues ya salías en MTV y entonces ya tienes se empezaba a correr ya más el nombre, ¿no? Pues bueno, pertenezco a una generación donde después ya de Avándaro, que no había nada, que no pertenezco yo a esa generación, yo nací en el 62, pero en el momento en que yo surjo no había absolutamente nada, había una tremenda represión. Entonces las bandas que había en aquel entonces, que son contemporáneas, pues estaba El Personal, estaba en los 80s, estaban estos grupos, estaba pues el Tri, estaba el Redrogo González, y bueno, pues cercanos, yo creo que fue Jaime, que sí fue somos amigos desde entonces, fue el Jaime, fue Rodrigo también, el Katana, el Arellano, toda esa bola de los rupestres, sí. Y a la par también yo hacía giras también pues con los Caifanes, cuando eran las Insólitas Imágenes, pues Santa Sabina, ¿no? Yo creo que son los más cercanos, ¿no? A pesar de su largo vínculo con la composición, Enciso confiesa que escribir una canción sigue siendo un misterio y que en realidad busca en cada género posible una revelación. Creo que básicamente la música es
es una sensación realmente, ¿no? Sientes algo, lo sacas. O sea, yo realmente no sé cómo sucede, para mí sigue siendo un misterio hacer una rola, no sé cómo sale, pero sí sé que brota, ¿no? Me brota, ¿no? Y sé que la música está en el aire y que pertenece al inconsciente colectivo, ¿no? y brota. Al respecto, se reconoce su pieza titulada Corredor Callejero como una de las mejores 100 en la historia del rock mexicano. Enciso también ha compuesto música para teatro, danza y cine. Además, ha colaborado con autores como el poeta Ricardo Castillo, autor del laureado poemario El pobrecito señor X. De esta dupla se desprende el disco Es la calle, Onda, editado por la Universidad de Guadalajara en 1990. Pues mira, desde el primer disco trato de abarcar el mayor número posible de géneros y de disco a disco que ningún disco se parezca al anterior, ¿no? Entonces, pues de repente tengo mucha... me gustan mucho las cuerdas, por ejemplo, los pianos. Entonces trato de manejar la mayor gama posible de instrumentos también. Sí, he hecho música para teatro, para danza, para cine y claro con Ricardo, que fue también una sorpresa. Para mí eso fue una sorpresa y un aprendizaje sobre la fusión que se logró, ¿no?, con estos trabajos, ¿no? En breve, Gerardo Enciso junto con Ricardo Castillo presentarán su trabajo en San Luis Potosí. Hay pecado en la intimidad del santo que corre por el portal. Pues ya hace mucho que no voy a San Luis y va a ser, sí me dio mucho gusto cuando me dijo Ricardo que había la tocada allá. Sombras, hay luz en la sombra, amar. Ser la sombra, negro como lo que nunca ha sido. Ser por 2 días lo que nunca será. Pues un saludo de intervención, un abrazo y espero que nos veamos por ahí pronto. Son sombra y el tambor y la carrera y la danza.